buenos días, compañeros y compañeras. Un saludo fraternal de las comisiones obreras de Castilla y León. Hoy, 1 de mayo, no solamente es un día festivo, ni siquiera tampoco para el recuerdo, aunque quizá que vivimos en tiempos de memoria frágil, quizá por esto de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, que lo de hace 5 minutos ya no existe, quizá deberíamos de echar una mirada atrás para recordar de dónde venimos, de dónde viene el movimiento sindical, de dónde vienen nuestras condiciones laborales de hoy, los derechos democráticos y libertades. Por cierto, no en todos los espacios del planeta, al menos sí en Europa y en nuestro país. Con esto, quizá descubriríamos que muchas de las cuestiones de las que hoy disfrutamos han sido consecuencia de miles de hombres y de mujeres que de forma organizada en sindicatos de clase y también acompañados con los partidos políticos de la izquierda tradicional en cada momento, han sido los que han conseguido los avances de lo que hoy también llamamos el estado de bienestar en Europa y en España. Pero también hoy, 1 de mayo, aquí en Valladolid, en la España profunda, es también motivo de reivindicación, porque aunque hemos conseguido muchísimas cosas en la historia, y especialmente en estos últimos 40 años, es el momento también de defender esas conquistas y de avanzar hacia el futuro. No podemos ni nos debemos resignar a lo que está ocurriendo en nuestro país y en Europa. Y es únicamente la fuerza, la unidad de acción de las dos grandes centrales sindicales de este país y del movimiento sindical europeo el que evitará en gran medida lo que estamos viendo, de que miles de trabajadores industriales en Francia votan a Le Pen como consecuencia de que los partidos y el sistema no ha dado respuesta a años de desempleo, a reconversiones industriales salvajes, y les han abocado a la desesperación, que tienen que terminar echando de la culpa al emigrante y al otro como vieja disculpa para intentar buscar consuelo en sus problemas. El sistema democrático europeo, el sistema democrático español no pueden seguir por esos derroteros. No pueden seguir dejando al 20, el 30% de la clase obrera del país, de cada uno de los países, abandonados a su suerte. Porque esa no es la Europa por la que se ha peleado desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y queremos una Europa de derechos. Queremos una Europa donde las personas estén por encima de los intereses económicos. Y queremos política con mayúscula al servicio de los ciudadanos y de los trabajadores y no de los intereses del gran capital. Hoy es verdad, lo dice Rajoy, y es verdad, lo dicen los grandes gurús internacionales, que España ha salido de la recesión económica. Es verdad. Siguiendo los indicadores de crecimiento del Producto Interior Bruto, en los 2 últimos años España ha salido de la recesión, pero no de la crisis social, que esa es, en definitiva, la que debería de interesar a los gobernantes. Está muy bien que el IBEX 35 y que nuestras grandes empresas empiecen a tener buenos resultados económicos. ¿Cómo no nos vamos a alegrar? Pero el problema es el reparto del beneficio. Es ahí donde está el problema. Y es ahí donde hay que entrar en este momento.
Las rentas del capital en España desde el inicio de la crisis se han incrementado en casi 4 puntos. La masa salarial de aportación del mundo del trabajo ha bajado 6 puntos. Que no nos diga la presidenta de la patronal de Valladolid que las empresas siguen estando en crisis. Algunas sí, algunos sectores sí, pero no todos. Y al menos, cuando vemos a algunos de sus empresarios, los elementos de ostentación social no demuestran que estén en crisis. Menos cuento y más cuentas. Algunas editoriales de periódicos de tirada nacional, también con repercusión en nuestra ciudad y en nuestra comunidad, la famosa editorial que tienen escrita desde hace 40 años, cambian el año y algún pequeño acontecimiento, es exactamente la misma. Y siempre nos mandan a los sindicatos el mismo mensaje: tenéis que modernizaros. Nunca en estos 40 años han hecho una única propuesta de decirnos que es modernización. Ni una. Salvo que piensen que modernización es decirles sí, guana. Pues van de culo. Porque quienes no se han modernizado en este país son precisamente los poderes políticos y los poderes empresariales. Este sindicato, que yo aquí represento por última vez, hace más de 20 años puso tope de mandatos a sus secretarios generales. Hoy, 20 años después, y después que también vinieran algunos a darnos lecciones de modernidad, todavía estamos esperando que en las instituciones y sobre todo en la gran patronal y en las organizaciones patronales den un ejemplo de modernidad, pero si son más rancios que el tocino. Pero vamos a ponerles algunas ideas de modernidad, que me imagino que les va a sonar a chino. Por ejemplo, ¿es moderno o es antiguo decir hoy que después de 10 años de crisis en España hay 2.200.000 trabajadores menos ocupados? Desgraciadamente es modernidad, es verdad. Que hoy, después de 10 años de crisis, tenemos 10 puntos más de desempleo, que somos los campeones mundiales con el respeto de Grecia. Que 4 de cada 10 parados son de larga duración, que llevan más de 2 años sin recibir una oferta de empleo. Sí, de empleo, de esas de 2 horas un fin de semana, ni eso. Que el 50% de los jóvenes están en desempleo y que cuando tienen suerte les ofrecen un trabajo en algún centro comercial de 4 horas que además les indemnizan mal. Eso sí que es tener mala folla, ser rancios y antiguos. Seguramente será una anticualla pedir que los desempleados tengan subsidio o prestación, cuando el 50% de ellos no tiene ningún ingreso. Y he aquí una de las grandes modernidades de la era Rajoy: la gran subida de las pensiones, 0,25%, que traducido en euros supone que cuesta más la carta de información a los pensionistas que la subida anual. Eso sí que es modernidad, oiga. Y hablando también de modernidad, y esto les corresponde fundamentalmente a los empleadores,
que son los empresarios, el 23% de las mujeres de este país cobran al mismo trabajo que los varones el 23% menos. Y no es porque haya dos tablas salariales en los convenios colectivos, que en la dictadura lo había, y se las pagaba para que se fueran a casa cuando se casaban. A lo mejor eso era modernidad. Es porque las contratan a tiempo parcial. Es porque tienen las categorías más bajas de todos los convenios colectivos. Y es porque tienen metido en la cabeza que las mujeres son simplemente necesarias como un mal menor. Y eso lo piensa la patronal de este país. Eso sí que ser antiguos. Pero también queremos decir algunas cosas, porque no todo es culpa tampoco de la patronal. Tenemos un problema en la política de este país, gordo, bastante gordo, porque uno de los problemas que hoy tenéis mucha gente de esta plaza, yo también, es una cierta frustración con lo que ha ocurrido en este país, también en la política. Y hemos sido muy respetuosos, y lo vamos a seguir siendo con los partidos políticos de este país, entre otras cosas porque les queremos recordar que somos organizaciones autónomas, que no estamos para convocar huelgas generales cuando unos están en la oposición o para aplaudirles cuando están en el gobierno. Y eso vale para los unos y para los otros. Y queremos decirles que han tirado por la borda aquellos partidos que se presentaban con un eslogan primero, que era que había que desalojar al Partido Popular del gobierno. No solamente por la corrupción, que luego hablaré, sino para cambiar las políticas y las formas de hacer política. Y en las elecciones del 20 de diciembre, las fuerzas de izquierda y algunas otras que estaban en ese ideario de echar al Partido Popular, perdieron una gran oportunidad y primaron sectarismos, personalismos, a ver quién la tenía más larga, y al final han conseguido que el señor Rajoy gobierne cómodamente este país haciendo las mismas políticas. Y claro que estamos defraudados, y por eso toma cada vez más importancia el estar organizados en el sindicalismo, porque somos el último baluarte contra las políticas del capital, y también porque aunque hemos cometido errores, ¿cómo no?, somos de los ejemplos de limpieza y de honestidad de este país, que no se le olvide a nadie. Y hoy, yo no sé si la moción de censura o otra forma será lo más apropiado para atacar el tema de la corrupción en este país. Creo, sinceramente, que los jueces, afortunadamente en un Estado de Derecho, están haciendo en este momento un buen trabajo. Y que nuestros políticos, en este terreno, más les valdría, en vez de fuegos de artificio y tú más, intentar modificar el Código Penal, el civil y el mercantil, para evitar que estas cosas vuelvan a pasar en el futuro, y para que pongan
medidas y procedimientos en sus organizaciones. Porque como estamos viendo, aquí hay corruptelas de todos los tipos. Aquellas que son de individuos a título personal, y nos ha ocurrido en nuestra organización para ponernos delante, y hemos tomado medidas, y otras que tienen que ver con tramas que vienen desde hace muchísimos años. El Partido Popular, estando gobernado por don Manuel, tuvo investigado a 2 de sus tesoreros, los predecesores del señor Bárcenas. La cosa viene de lejos. Lo que ha ocurrido es que antes se financiaba al partido, pero llegaron los nuevos cachorros y cachorras y se dieron la cuenta que podían sacar tajada también personal. Y ahí tenemos a la familia González como ejemplo de buenas prácticas. ¿Y qué vamos a hablar de aquellos que nos daban lecciones al resto de España y que cuando se les hacía una crítica nos metíamos con Cataluña? El honorable Pujol, honorable Cerdo, que saqueó la banca catalana en tiempos de Felipe González, que tuvo que salir el Estado al rescate y se lo había llevado. Nos han dado lecciones y aún nos quieren seguir dando lecciones. Esperemos que el sistema judicial de este país llene las cárceles de chorizos. Y por cierto, siga exculpando a los sindicalistas que por estar informando de los derechos de los trabajadores en un día de huelga con causas falseadas estén en libertad. Esperemos que siga funcionando el sistema. Y para terminar, queremos recordar a nuestros compañeros de la izquierda en el Parlamento de la Nación, a los nuevos y a los veteranos. Primero, que si no hay unidad de acción, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Perdimos una gran oportunidad, pero el Parlamento debe de ser el altavoz de las cosas que ocurren en la calle. Y sobre todo, les queremos recordar que en las campañas electorales defendieron el PSOE, Izquierda Unida, Unidos Podemos y en otros sitios los conglomerados que conforman las nuevas formas de la izquierda de este país, las grandes propuestas de UGT y de comisiones obreras. Y en el último año están fuera de órbita. En el Parlamento se habla de todo menos de qué pasa con la reforma laboral. ¿Qué pasa con la renta mínima garantizada de ciudadanía? ¿Qué va a pasar con el sistema público de pensiones? ¿Qué va a pasar con el salario mínimo interprofesional? Porque queremos una ley que esté fuera del vaivén de quien gobierna o de los intereses y de los apuros de quien en un momento determinado tienen que dar un apoyo a un gobierno. Queremos que cuando finalice esta legislatura el salario mínimo interprofesional en este país sea de 1.000 euros y se corresponda con el 60% de los salarios medios de este país. Queremos que se derogue la LOMCE. Queremos que de esto se hable en el Parlamento. Y queremos sentirnos representados. Y queremos que la gente no entienda que ha tirado el voto por la basura.
porque si no vamos a tener derecha para rato en este país. Por cierto, que ese también, otro choricete. Amigos y amigas, se necesita regeneración democrática. Sí, y también se lo va a tener que hacer mirar la patronal. Mirar el que os habla hoy. Recordaba que algunas de las empresas que están en esto de la trama eólica, Iberdrola Renovables, que es una diversión de Iberdrola, os sonará, y de una empresa de Valladolid que se llama Collosa, he tenido la desgracia de tener que aguantarles y estar incluso sentados con ellos en algunos actos donde nos han dado lecciones de eso que se llamaba la responsabilidad social corporativa. Oye, que lo vayan quitando de sus páginas web, por favor, porque mientras nos estaban dando lecciones, estaban comprando voluntades políticas de determinados responsables de la Junta de Castilla y León, porque para que alguien se deje comprar, alguien tiene que comprar, y son los empresarios, y casi todos tienen que ver con tramas eólicas, sector energético y sector de la construcción. Qué casualidad, ¿verdad? Pues que se lo vayan haciendo mirar y que nos vayan diciendo qué modernidades van a aportar a la sociedad española, a ver si nos enseñan algo. Y finalmente, amigos y amigas, creo sinceramente que es el momento de no estar resignados. Es el momento de decir a la gente, de decir a nuestros amigos y a nuestras amigas, afiliados o no, a nuestros amigos y amigas que militan en las organizaciones políticas de la izquierda, que es el momento de ir con la cabeza alta, que somos la gente que genera la riqueza de este país y que hemos sido, somos y seremos los motores del cambio, de la generación, de la regeneración de la sociedad. Así ha ocurrido en la historia y seguirá ocurriendo mientras haya explotadores y mientras haya trabajadores. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase obrera!